Hola, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañáis. Bueno, desde el Instituto Andaluz de Administración Pública os damos la bienvenida a este seminario. Quiero, en primer lugar, disculpar que no ha podido acompañarnos como estaba previsto Ana María Bielba, pero os aseguro que han sido por motivos de fuerza mayor. A ella le hubiera gustado y es la principal impulsora de que hoy traigamos este seminario sobre potestades administrativas aquí, pero verdaderamente ha sido imposible que ella nos pueda acompañar. Entonces, bueno, en primer lugar eso, pues sentimos que ella no esté. Y sí quiero agradecer tanto a las personas que nos seguís como oyentes, como a los autores de este seminario. Este seminario, como sabéis, va a tratar sobre un tema bastante complejo, que es la potestad administrativa. Tenemos la suerte de tener con nosotros al autor y coordinador de esta obra coral. Nos acompañan también todas las personas que han escrito parte de este libro, y nos parece que es fundamental, ya digo, por la complejidad, ellos lo van a contar ahora, la complejidad de esta obra y la complejidad de la temática, que creo que en el planteamiento es bastante innovadora y muy necesaria, porque está dando respuesta a muchos problemas que nos genera este concepto jurídico. Y nada, agradecer a Eduardo Gamero, agradecer a Eduardo Gamero, sabéis que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo Olavide. Agradecer a Concha, que con su agenda también muy apretada nos ha querido acompañar para moderar todo este debate. Y agradecer a todos los que, estando muy ocupados, nos acompañáis, que, bueno, a José Esteve Pardo, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona, y a Francisco Velasco Caballero, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. Agradeceros que estéis aquí, agradecer que podamos tener la oportunidad de tener un diálogo con personas referentes como vosotros, especialistas, que nos permita, bueno, pues dialogar y aclarar cuestiones que en nuestro día a día administrativo, bueno, pues las tenemos presentes y nos generan dificultades. Yo creo que esto es abrir un campo de reflexión, un campo de luz que es importante. Así que muchas gracias a todas las personas que nos acompañáis y yo, sin más, le doy la palabra a Concha Barrero. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario sobre la potestad administrativa bajo el impulso y la organización del Instituto Andaluz de Administración Pública, que una vez más pues da muestra de su compromiso y apoyo a la investigación que se desarrolla en las universidades andaluzas, porque este seminario sirve a su vez de acto de presentación de la monografía dirigida por el profesor Eduardo Gamero Casado, La potestad administrativa, concepto y alcance práctico de un criterio clave para la aplicación del derecho administrativo. Obra recién publicada por la editorial Tirano Brand y desarrollada en el marco de un proyecto de investigación dirigido por este mismo profesor bajo un título muy similar. En lo que constituye, creo que se debe destacar un magnífico exponente de buen hacer investigador, del sentido y la finalidad propia de un proyecto de esta naturaleza, que no es otro que el avance y el análisis en el conocimiento de la materia. Antes, en mi función de moderadora, de dar la palabra a los intervinientes en este acto, quiero expresar mi satisfacción por acompañarles esta tarde y agradecer, por tanto, al profesor Gamero su invitación para participar en este seminario, pero sobre todo y muy especialmente lo que tengo que agradecerle es que me haya obligado a conocer y a leer anticipadamente y obligadamente esta obra, porque puedo asegurarle que en este curso tan dificultoso que todos llevamos por las circunstancias de sobra conocidas, pues pocos cometidos como este, a pesar de que me han supuesto un trabajo, pues me ha satisfecho tanto porque me ha dado oportunidad de reflexionar y de pensar mucho. No es desde luego mi cometido exponer el contenido de la obra ni destacar sus aportaciones más importantes, son otras las personas que han de cumplir en este papel, pero sí me van a permitir que de forma muy breve
deje simplemente apuntado algunos de los muchos méritos que a mi juicio tiene la monografía que vamos a presentar y el seminario que a partir de ella vamos a celebrar. Se adentra, es ocioso decirlo, en una institución central de las disciplinas. Las potestades definen a la administración pública y delimitan el ámbito de aplicación del derecho administrativo, pero su relevancia no es acompañada, sin embargo, de estudios. De ahí el valor de esta obra que, como nos dice su director en su introducción, desde un enfoque coherente y global toma en consideración tanto el plano dogmático como el derecho positivo y su aplicación por los operadores jurídicos. Desde esta perspectiva se nos ofrece una reconsideración y actualización de la figura absolutamente necesario con base en su mismo concepto, sorprendentemente inexistente en nuestras normas positivas y su delimitación de otras figuras que les son próximas. Desde esta base, digo, se adentra en multitud de problemas que no podría ni siquiera enunciar en estos momentos. Su ejercicio por entidades privadas, por operadores privados, la externalización de funciones públicas al sector privado, la posibilidad de que puedan estar en manos de empleados laborales, entre otras tantas cuestiones de interés que se abordan con todo detalle y en las que no puedo, lógicamente, adentrarme ni en nada. Pero quiero decir, además, y me parece que este es otro de los valores importantes de la obra que debe ser justamente ponderado, que no se queda en la exposición abstracta del concepto, sino que se proyecta en ese estudio sectorial que enriquece en general y que valida las tesis expuestas en ámbitos tan distintos como el dominio público, la contratación, las subvenciones o la seguridad ciudadana. Ciertamente que el estudio se podría haber proyectado en otros sectores del ordenamiento jurídico, en ese minucioso stock normativo existente al que se refiere el profesor Gamero, pues sin duda aparecen otras muchas disposiciones en las que es posible aislar potestades administrativas dignas igualmente de reflexión y de análisis, pero en todo caso las que están conforman sin duda un excelente banco de pruebas para ese contraste tan necesario entre lo general y lo sectorial, sin que pueda igualmente dejar de destacarse que la obra se extiende además al estudio del ejercicio de potestades por poderes públicos distintos de la propia administración. Cualquiera de estos estudios constituye, creo, autónomamente considerados trabajos propositivos de enorme interés, extraordinariamente sugerentes, que nos sitúan ante un mundo propio de problemas que abren multitud de cuestiones para la reflexión y la crítica. Cualquiera de ellos sería merecedor. Dejo simplemente apuntada la idea que tengo aquí al profesor Gamero a la izquierda de un seminario que nos acercara a los problemas y a los intereses propios que en cada ámbito se presentan. En suma, creo que estamos ante una obra innovadora y completa que se adentra en categorías fundamentales de la disciplina, que nos invita a pensar y a debatir de su mano sobre el retorno al derecho administrativo, sobre el derecho administrativo como un sistema de potestades y que a mi juicio pues cumple sobradamente con ese confesado objetivo que el proyecto se propone, que la investigación en el más puro y tradicional sentido de la expresión se oriente a la resolución de los problemas de la vida diaria. Una obra, creo, a partir de ahora, de referencia obligada, un punto de partida para que todos sigamos pensando y estudiando y por la que, por consiguiente, pues nos debemos de felicitar todos los que nos dedicamos desde una u otra perspectiva al estudio y a la aplicación del derecho administrativo. No quisiera concluir esta breve intervención sin una referencia al extraordinario panel de autores de la monografía que hoy presentamos públicamente. Muchos de ellos, queridos colegas, queridos amigos de la Universidad Hermana a la mía, así la consideramos, la Universidad Pablo de Olavide. Naturalmente, nada de lo dicho hubiera sido posible sin su esfuerzo, sin la extraordinaria valía de sus aportaciones. Ante la imposibilidad de mencionarlos a todos sin alargar en exceso mis palabras, no haré referencia expresa ninguna. Me limitaré a decir que todos cumplen con creces de manera sobresaliente la investigación propuesta. A todos he leído con gusto
y de todo he aprendido, aunque no me corresponde aquí, bien que lo siento, comentar las muchas ideas, las muchas aportaciones que nos hacen, porque quizá alguno de los presentes me haya oído, lo he dicho en otras ocasiones, similar a esta, una anécdota que viví. Bueno, en su momento la verdad es que me desagradó bastante, no lo viví como algo positivo, con ocasión de una invitación a una mesa redonda sobre un tema muy distinto al que hoy nos congrega. Hablábamos de los problemas urbanísticos de los conjuntos históricos. El moderador habló 40 minutos de todo lo que le pareció oportuno, incluido aquello para lo que habíamos sido llamados los intervinientes, y a continuación nos dijo que abreviáramos, que el tiempo apremiaba y que en 6 u 8 minutos nos quitaría la palabra. Eso no le va a ocurrir a los intervinientes esta tarde, porque yo voy a callarme y voy a darle a ellos la palabra, porque son ellos esta tarde y no yo, lo que tienen cosas importantes que decirnos. En primer lugar, intervendrá el director de la obra y autor de varios capítulos, el profesor Eduardo Gamero, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide. Seguidamente lo harán, por este orden, el profesor José Esteve Pardo y Francisco Velasco Caballero, catedráticos igualmente de esta disciplina en las universidades respectivamente de Barcelona y Autónoma de Madrid. Me alegra, aunque sea en la frialdad de las redes, compartir también esta tarde con ellos y coincidir en esta actividad. No creo que sea necesario en un foro como este que me detenga en una exposición detallada de sus extensos currículum. Solamente con teclear sus nombres en Google pues pueden obtenerlo. Me van a permitir tan solo que destaque que todos ellos son personas fuertemente comprometidas con el quehacer universitario y de largas y sólidas trayectorias investigadoras. Todos, sin duda, identificamos al profesor Gamero con el estudio de la administración electrónica o la simplificación del procedimiento, al igual que al profesor Esteve con el estudio de la regulación económica o del derecho ambiental en la frontera muchas veces entre la ciencia y el derecho, en la necesidad, como figura en el título de alguno de sus muchos trabajos, de decidir en la incerteza, bien que lo sabemos últimamente en otros ámbitos. Últimamente, además, nos ha dejado un libro delicioso, Hay jueces en Berlín, cuya lectura yo les recomiendo. El profesor Velasco Caballero, finalmente, constituye, como todos sabemos, un referente obligado a nuestra disciplina, uno de sus mayores especialistas, yo me atrevería a decir que el que más en el análisis del derecho local, cuyas aportaciones resultan fundamentales para comprender el ordenamiento vigente en esta materia, el porqué de muchas de sus soluciones, sus luces, sus sombras. Ahora bien, los tres han explorado otros muchos campos de nuestra disciplina. Sería imposible, no creo tampoco que tenga ningún sentido que yo me detenga ahora en sus muchas publicaciones, intervienen asiduamente en congresos, jornadas y desarrollan todas las tareas propias de la vida universitaria. Es una satisfacción, como digo, compartir con ellos este seminario y coincidir esta tarde, aunque sea en la distancia. Sin más, pues iniciamos el turno de intervenciones y seguidamente pues daremos paso a un coloquio en el que todos podrán participar, especialmente, y si así lo desean, los autores de la obra que veo que nos acompañan durante las intervenciones de los tres ponentes, pues pueden ir dejando planteadas sus consultas o sus preguntas a través del chat, y cuando ellos intervengan, pues yo ya iré haciendo de portavoz de sus propias inquietudes y dudas. Muchas gracias, reitero de nuevo al profesor Gamero mi agradecimiento por esta invitación, y cuando él quiera, pues puede empezar su intervención. Pues muchísimas gracias, y naturalmente soy yo el agradecido. Agradecido en primer lugar al Instituto Andaluz de Administración Pública, ¿no?, que desde el primer momento ha acogido tan favorablemente la iniciativa de presentar la obra, ¿no?, de bautizar hoy a este niño que ha tenido esta gestación tan larga y en un momento tan delicado para todos nosotros. Y este agradecimiento al Instituto Andaluz de Administración Pública pues lo quiero además personificar en la Secretaría General de Administración Pública, Ana María Bielba, que por desgracia y por complicaciones de última hora le resulta imposible estar con nosotros, pero también a Pablo Fanega, secretario general, y a Carmen Seisdedos, que han contribuido a la organización
de este acto de una manera tan eficiente. Y, por supuestísimo, también mi gratitud a la profesora Concha Barrero, ¿no? como moderadora de esta sesión. Lamento haberla torturado con la lectura del libro en el sentido que ella apunta, ¿no? Pero, en fin, me alegra, ¿no? que esté aquí con nosotros. Es un lujo contar con su presencia, que le haya suscitado estas sensaciones del libro. Quizás después podamos compartir más. Y también pues, a los profesores José Esteve Pardo y Francisco Velasco Caballero, ¿no? Dos grandísimos administrativistas también, como es la profesora Barrero, con un enfoque en sus trabajos, ¿no? tan conceptualista que hacen especialmente grato para mí que puedan compartir con nosotros las impresiones que les haya suscitado la lectura de esa obra. Pues yo le agradezco muchísimo a los tres que, a pesar de sus muchos compromisos, hayan abierto un hueco para leerse este libro, para comentarlo, para estar aquí esta tarde y además de una manera absolutamente altruista y desinteresada. Pero agradezco también a todos los participantes, ¿no? Especialmente a los autores en primer lugar, que están aquí, que por el formato que tiene este acto no van a intervenir en este primer módulo, pueden hacerlo después a lo largo del coloquio, pero su aportación a la obra es absolutamente decisiva, como ha dicho la profesora Barrero, y es muy valioso también. Yo agradezco su esfuerzo por estar presente esta tarde. Y por último, a todas las personas que nos acompañan, ¿no? 167 participantes en este momento. Yo agradezco enormemente, estoy impresionado por la acogida que tiene este seminario y agradezco muchísimo la participación de todos vosotros, porque en el fondo sois los que le dais sentido a esto que estamos haciendo. Bien, esta obra que estamos presentando hoy es el resultado el principal, ¿no? de un proyecto de investigación que arrancó hace ahora casi 3 años, titulado el ejercicio de potestades administrativas como criterio de aplicación del derecho administrativo. ¿Qué necesidades llevaron a plantearse esta investigación? Bueno, pues en primer lugar, la creciente importancia del concepto de potestad administrativa como criterio de aplicación del derecho administrativo. Hay diferentes preceptos que lo evidencian. Y por referirme tan solo a algunos, ¿no? A los más recientes, no necesariamente a todos, que son muchísimos en el ordenamiento, el artículo 2, apartado segundo, letra B, tanto de la ley 39 como 40, del procedimiento administrativo y del régimen jurídico del sector público, que establecen ese concepto, el ejercicio de potestades administrativas, como criterio de aplicación de ambas normas cuando las ejerzan entidades privadas del sector público. Los artículos 103, 104 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que establecen que las entidades públicas empresariales se someten al derecho administrativo cuando ejerzan potestades administrativas. El artículo 113, también de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que las sociedades mercantiles del sector público estatal en ningún caso podrán disponer de facultades que supongan el ejercicio de autoridad, pero sí les permite, en coherencia con el 2.2, el ejercicio de potestades administrativas. Y por último, en este elenco, ¿no? de preceptos especialmente significativos, el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, que utiliza el criterio del ejercicio de potestades administrativas como diferenciador del tipo de funciones que pueden desempeñar los empleados públicos que tengan categoría de funcionarios o los que sean meros empleados laborales. Bien, estos preceptos, como digo, que utilizan la noción de potestad administrativa, plantean una serie de problemas, principalmente son dos, ¿no? El ejercicio de potestades administrativas por entidades del sector público con forma de personificación jurídico-privada y el ejercicio de potestades administrativas en el empleo público. Pero además, y en paralelo digamos, los problemas que derivan de estos preceptos, existen otra serie también de problemas que determinan la conveniencia de abordar una investigación. En primer lugar, la evolución que ha venido experimentando el concepto de potestad administrativa a lo largo de este siglo, a lo largo del siglo XXI. En nuestra tradición jurídica y en el subconsciente todavía de muchos operadores, subyace la idea de que la potestad administrativa es un poder desfavorable, restrictivo de derecho, de naturaleza coercitiva. Sin embargo, tanto la jurisprudencia como el derecho positivo, algunos de estos artículos que acabamos de citar, cada vez, con mayor generalidad, acoge como manifestación de este poder, de la potestad administrativa, a facultades o potestades favorables, ampliatorias de derechos, y que no encajaban en ese concepto clásico de potestad. Y así hay jurisprudencia que, por ejemplo, viene declarando como ejercicio de una potestad administrativa el otorgamiento de subvenciones, la adjudicación de los contratos administrativos o incluso el gasto público en su conjunto.
Un segundo fenómeno problemático es el ejercicio de potestades administrativas por empresas particulares y además en régimen de mercado, ¿no? En primer lugar, las llamadas entidades de certificación y acreditación, un fenómeno que ha sido muy estudiado, ¿no? Entre ellos pues, por la profesora Canals, que está aquí presente, una de las autoras de la obra, que precisamente aborda el estudio de ese tema, pero también, y aparte de las ECAs, se produce esta situación, por ejemplo, en los titulares de redes en los mercados regulados, ¿no? Cuando se trata de servicios económicos de interés general. Por ejemplo, una manifestación recientísima de esto a que me vengo refiriendo es el Real Decreto 1183/2020 de 29 de diciembre, que se ha aprobado una vez que estaba ya esta obra en el taller y que por tanto no ha podido ser incorporada a ella. Ese Real Decreto establece un procedimiento que los titulares de las redes eléctricas tienen que seguir, que es un procedimiento administrativo en todos los sentidos, cuando se presenten solicitudes de conexión y acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, ¿no? Bien, pues en estos ámbitos se viene proponiendo por el profesor Esteve, que nos acompaña también, como ya sabemos, la extensión del derecho administrativo a estas relaciones entre particulares. Por tanto, el ejercicio de potestades administrativas viene planteando no pocos problemas a los operadores jurídicos, que son problemas cotidianos, como decía la profesora Barrero, y sin embargo, pues existen una serie de dificultades que impiden resolver esos problemas con claridad. Y esta obra, pues modestamente lo que pretende es intentar ayudar a resolver esos problemas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos en ese sentido? Pues en primer lugar, definir y acotar de manera suficientemente precisa el concepto de potestad administrativa, un concepto al que, como vemos, se alude repetidamente tanto por las normas como por la jurisprudencia de estos operadores jurídicos, pero que no tiene una definición en nuestro derecho y ni siquiera es manejado con una misma carga semántica por todos los operadores jurídicos. En segundo lugar, la delimitación del concepto de potestad administrativa con otras manifestaciones o con otras nociones que le son próximas, por ejemplo, la competencia, la función o también las actividades técnicas de apoyo o auxiliares que no son estrictamente potestades administrativas, aunque puedan intervenir en el ejercicio de las potestades administrativas. El tercer objetivo que pretende esta obra es identificar algunas de las potestades administrativas existentes. Claro, lo ideal sería tener un catálogo de potestades administrativas, ¿no? Como decía también la profesora Barrero, ¿no? Porque esto daría mucha seguridad jurídica. Es que uno de los problemas con el que nos encontramos es que no sabemos cuándo se están ejerciendo potestades administrativas y, por tanto, cuándo se debe aplicar el derecho administrativo. Pues ahí hay una tentativa, luego me extenderé un poco sobre el tema. Seguidamente, también es objetivo de la obra, pues intentar precisar con qué intensidad, una vez que se ha delimitado el concepto de potestad, de acuerdo con esto que hemos visto, con qué intensidad se aplica el derecho administrativo cuando se ejercen potestades administrativas, qué concretas garantías se deben de satisfacer, si lo pueden ejercer empleados laborales o funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Y la obra pues simplemente intenta contribuir a resolver estos problemas planteando propuestas. Propuestas es un tema complicadísimo, es un tema con muchísimas variables en el que es necesario considerar una gran cantidad de elementos y por tanto pues humildemente lo que planteamos es una propuesta, ¿no? Una propuesta, pero que eso sí es una propuesta que ha supuesto un gran esfuerzo de integración de toda la globalidad del ordenamiento jurídico y una propuesta que por tanto consideramos coherente, defendible, sujeta a valoraciones, sujeta a reflexión, pero con la que nos alineamos plenamente. Bien, intentaré resumir algunas de las aportaciones de la obra, evidentemente, pues de una forma muy sintética. En el capítulo 1 abordamos precisamente la tarea de intentar definir el concepto de potestad administrativa. Voy a compartir un momento una presentación. Se está viendo ya, ¿verdad? Sí. Perfecto. Se ha iniciado la presentación ya sola. Decía que lo primero que vamos a intentar es definir el concepto de potestad administrativa. No, bien. En este sentido, ¿no? No se ve la presentación completa, por lo menos yo no la veo porque está la barra superior y no se ve el título. Sí, exacto. La gente lo ve. Ellos lo están viendo. Sí, perfecto. Sí, en tal caso me quedo tranquilo, no. De limitaciones yo contextuales, ¿no? me puedo aviar sin el título. Bien.
Bien, pues decía, en primer lugar, delimitación del concepto de potestad administrativa. ¿Cómo llevamos a cabo esta tarea? Pues en primer lugar debemos de notar que existen una serie de hechos o acontecimientos que son exteriores al derecho y que por tanto no tienen relevancia jurídica y no nos interesan desde el punto de vista de la obra ni siquiera del mundo del derecho, ¿no? Cuando esos hechos o acontecimientos son reconocidos por una norma, pues pueden dar lugar a poderes jurídicos. Poderes jurídicos que en unos casos son bilaterales porque son fruto de una relación jurídica. Por ejemplo, la firma de un contrato o de un convenio pues determina el nacimiento de obligaciones y derechos por parte de las respectivas partes del contrato. Por el contrario, existen otros poderes jurídicos que son unilaterales en el sentido que son directamente reconocidos por el ordenamiento jurídico. No son fruto ni resultado de una relación jurídica previa. Esos poderes que están en las normas pueden a su vez ser acondicionales, es decir, que no están sujetos a ningún tipo de condición, no están abocados a ningún fin concreto. Un ejemplo clásico pues sería el poder de donar. Una persona que es titular de un patrimonio puede donarlo con entera liberalidad a quien lo desee. Y por el contrario, existen otros poderes que están condicionados, que son funcionales y que se encuentran, por tanto, vinculados y en particular en beneficio de terceros. Se otorga ese poder a una persona, pero no para que lo ejerza en su propio beneficio, sino de un tercero. Estos poderes, a los que llamamos potestades, a su vez los podemos diferenciar entre potestades privadas, que son aquellas cuyo ejercicio se condiciona a la satisfacción de intereses privados, y entre estas potestades privadas, pues el ejemplo clásico es la tutela o la patria potestad, ¿no? La patria potestad que, como sabemos, corresponde a los padres y tutores, pero se debe de ejercer en beneficio de los hijos o de los tutelados, no en el egoísta beneficio del titular de la potestad. Por el contrario, existen otras potestades, que son las potestades públicas, cuyo ejercicio se condiciona y orienta concretamente a la satisfacción del interés general. ¿Qué interés general? De esa cuestión se ocupa don David González Gil en el segundo capítulo de esta obra, ¿no? No cualquier interés general, sino concretamente el interés general que está determinado por la norma jurídica atributiva de la competencia. Cuando el ordenamiento jurídico le atribuye esa norma, ese poder, pues determina cuál es, lo determina expresa o tácitamente el poder, el interés general que se debe de satisfacer con el ejercicio de esa potestad. Bien, pues en el marco de estas potestades públicas tenemos, en primer lugar, la potestad legislativa, que es la producción de normas que solo están subordinadas a la Constitución. En segundo lugar, la potestad judicial o ejercicio de la jurisdicción, solo subordinada a la ley. En esta obra no entramos a definir estas potestades porque entendemos que son sobradamente conocidas y que no es preciso delimitarlas. Y luego, en tercer lugar, tenemos la potestad administrativa. Aquí concluiríamos, ¿no?, esta delimitación del concepto, que es aquel poder jurídico que está sometido a la ley y a control judicial, está sometido a los otros dos, ¿no?, tanto a la potestad legislativa como al control judicial, en este caso, tanto por los tribunales ordinarios de justicia, pueden ser contenciosos o pueden ser otros, como del Tribunal Constitucional. De forma que, siguiendo esta delimitación, podemos obtener una definición de la potestad administrativa como un poder jurídico unilateral, es decir, reconocido por el ordenamiento jurídico para la satisfacción del interés general y que está sometido a la ley y al control judicial. Y con esas notas características, pues sería, entendemos, suficiente para delimitar el concepto de potestad administrativa. Estos serían sus caracteres diferenciadores respecto de otros poderes jurídicos. Ahora bien, para completar, digamos, la intención del concepto, usando la tautología de la profesora Díez Sastre, o que podemos llamar también caracteres identitarios, pues tenemos toda otra serie de características que son íncitas, son consustanciales al concepto de potestad administrativa, ¿no? En primer lugar, no existe un catálogo cerrado de potestades administrativas. Esto pueden surgir nuevas potestades en virtud de nuevas normas atributivas que inventen, que ideen nuevos medios de intervención. Y hay, por tanto, una inconcreción en cuanto a cuáles sean las concretas potestades administrativas existentes en cada momento. En segundo lugar, y esto me parece esencial, la unilateralidad. Es decir, la potestad administrativa reúne la nota de la ejecutividad, produce efectos desde el momento en el que se ejerce, no requiere la voluntad
de un tercero, es un poder jurídico unilateral, como hemos visto. Pero esto no significa que se trate de un poder ejecutorio, es decir, la nota de la ejecutoriedad no es consustancial al concepto de potestad administrativa. Es más, el Tribunal Constitucional tiene dicho que la ejecución de oficio es una potestad administrativa específica y que, por tanto, tiene que estar expresamente atribuida por el ordenamiento jurídico. Esta característica de la mera unilateralidad o ejecutividad de la potestad, pues lo que determina es la posibilidad, de hecho, la calificación como potestades administrativas de poderes favorables, como pueden ser el otorgamiento de subvenciones. Ahí están citadas algunas sentencias del Tribunal Supremo que abundan en esta cuestión. También lo hace el profesor Francisco Toscano en el capítulo que dedica a esta cuestión en esta obra. En la adjudicación de contratos administrativos, ahí está esa sentencia y el capítulo que ha elaborado la profesora Dolores Rego sobre esta cuestión, ¿no? La adjudicación de contratos como ejercicio de potestades administrativas, o también incluso el gasto público, como también en el mismo sentido defiende el profesor Javier Lasarte en el capítulo que tiene dedicado a esta cuestión. Además de esto, de la inconcreción o multiformidad y la ejecutividad como características de la potestad, tenemos que el ejercicio de potestades administrativas está correspondido, está sujeto a garantías, ¿no? Y en particular a garantías de procedimiento. No cabe, por tanto, otorgar el ejercicio de una potestad administrativa sin verlo inmediata y automáticamente correspondido con un correlato de garantías, ¿no? La motivación cuando se trate de los supuestos en los que está establecido este requisito en el artículo 35 de la Ley 39 de 2015. El principio contradictorio, ¿no? Las alegaciones a las audiencias por parte del interesado cuando se trata en particular de actos desfavorables o restrictivos de derecho, la notificación, etcétera, etcétera. Es más, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y luego recordaremos algunas otras sentencias, viene manifestando que la participación sustantiva en un procedimiento administrativo supone el ejercicio de potestades administrativas, ¿no? Y ahí están citadas estas sentencias en las que el Tribunal Supremo manifiesta esta posición. Bien, dicho esto, por redondear el concepto de potestad, pues conviene deslindarlo de otras nociones. Lo hace en este primer sentido la profesora Rocío Navarro en el capítulo tercero de la obra. Es distinto el concepto de potestad administrativa del concepto de competencia, que ya fue definido en su momento por el profesor García Enterría como la medida o porción de potestad que ejerce un concreto órgano administrativo de acuerdo con las atribuciones que tienen a cabo, que tienen lugar mediante los reglamentos de estructura orgánica, ¿no? O también el concepto de función pública, que este sí es utilizado muchas veces en sentido lato o impropio como tareas de interés público asignadas a la administración, pero en algunos preceptos viene funcionando como sinónimo de potestad administrativa, especialmente cuando se trata de sujetos privados ejercientes de funciones públicas, los notarios, los registradores o las corporaciones de derecho público. Bien, esas delimitaciones, como digo, se hacen en el capítulo tercero de la obra, y esta otra en la que entro en este momento, pues en el capítulo cuarto por el profesor Antonio Berning, ¿no? La delimitación entre la potestad administrativa y las actividades técnicas o auxiliares. Se trata de un soporte meramente instrumental al ejercicio de potestades administrativas mediante los procedimientos correspondientes. No es fácil tampoco delimitar cuál es el alcance, ¿no?, de las actividades técnicas y auxiliares. En particular, en la obra pues, se lleva a cabo utilizando como parámetro de contraste el artículo 15, apartado primero, letra C, de la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la función pública, que viene a indicar cuáles son las actividades y profesiones puramente técnicas, ¿no? Y que, por tanto, en ese contexto pueden ser ejercidas por empleados laborales y no requieren ser ejercidas por funcionarios públicos. Bien, ese precepto no tiene carácter básico, solo se aplica a la Administración General del Estado. Y, en definitiva, pues estamos hablando de actuaciones mecánicas, instrumentales de soporte. Una cosa es redactar un acto administrativo y otra cosa es firmar ese acto administrativo y suscribirlo y dictar ese acto administrativo, por poner un ejemplo que pueda resultar práctico. Problema, pues que no está claro dónde está el límite, ¿no? En especial cuando se trata de la externalización en la tramitación de procedimientos administrativos, un fenómeno que es
cada vez más frecuente, ¿no? Y en este sentido, pues hay sentencias que establecen que la tramitación sustantiva de todo un procedimiento administrativo de facto, aunque luego la resolución final la dicte un funcionario público, es un ejercicio de potestades administrativas y se encuentra reservada a funcionarios. Ahí hay dos sentencias, una más antigua y otra muy reciente, esta última de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre la que luego volveré en un segundo, que contienen esta doctrina. Pero, sin embargo, pues el criterio clásico en esta materia, que venía representado por esta sentencia de 2015, que está citada al final, venía considerando que, aunque se externalice parte del procedimiento, si la resolución final la dicta un funcionario público, no habría objeción y que, por tanto, se podría ejercer en ese sentido la potestad válidamente por el funcionario final que ratifica todo lo que se ha hecho con anterioridad. Es un tema en construcción que no hay todavía respuestas definitivas y habrá que ver cómo sigue evolucionando la jurisprudencia. Bien, y otra diferenciación, a mi juicio muy relevante, que se incluye en la obra, es entre la titularidad y el ejercicio de las potestades administrativas. El análisis del ordenamiento revela que se puede atribuir el ejercicio de potestades administrativas a sujetos de derecho privado. Existen toda una batería de ejemplos clásicos que nunca han llamado a la sorpresa ni al escándalo, ¿no? En primer lugar, por el ejercicio privado de funciones públicas por los notarios, por los registradores de la propiedad, etcétera, ¿no? También por los concesionarios de servicios públicos. Es más, hasta la ley de la jurisdicción contencioso administrativa establece dentro de su ámbito de actuación, de su ámbito de conocimiento, los actos, la revisión de estos actos por parte de los concesionarios de servicios públicos. Las corporaciones de derecho público, es decir, las potestades que ejercen los colegios profesionales, por ejemplo, las mancomunidades regantes, o un ejemplo que me resulta también muy querido, ¿no? El de las federaciones deportivas, la ley del deporte, se dice expresamente que ejercen funciones públicas delegadas. Bien, existen otros ejemplos más recientes y que ya no son tan pacíficos, ¿no? En primer lugar, a lo que ya nos hemos referido, las potestades que ejercen empresas privadas en régimen de mercado, como las entidades de certificación y acreditación o como los titulares de redes en los mercados regulados. Y también las entidades privadas del sector público, una situación esta de ejercicio de potestades por estas entidades que ha sido normalizada por las leyes 39 y 40/2015, pero que de facto venía sucediendo con anterioridad, ahora bien, sin que se declarase hasta ahora de su sujeción al derecho administrativo. Bien, entiendo, por tanto, que si admitimos pacíficamente que los sujetos privados pueden ejercer funciones públicas cuando las leyes lo permiten y le atribuyen esta función, lo relevante no es que una entidad del sector público pueda o no pueda ejercer potestades administrativas, sino asegurarnos de que cuando una entidad, sea pública o privada, sea cual sea su naturaleza jurídica, ejerza potestades administrativas, se someta al derecho administrativo. El ejercicio de una potestad administrativa tiene que someterse al derecho administrativo porque esto es lo coherente en el ordenamiento jurídico a resultas de la situación que manifiestan pues, estos preceptos y la jurisprudencia contemporánea. Claro, esto supone un criterio funcional de aplicación del derecho administrativo que hasta cierto punto choca, ¿no? con nuestra tradición jurídica, pero que permite integrarse incluso en ella, ¿no? Desde el punto de vista en que venimos defendiendo que la titularidad de las potestades administrativas siempre tiene que corresponder a la administración pública, a un sujeto del sector público y que lo que se hace en todo caso es atribuir el mero ejercicio de esa potestad a estas otras entidades de derecho privado y las entidades públicas retienen una serie de potestades de control y de tutela sobre esas entidades de derecho privado que ejercen potestades administrativas. Aparte, pues, el ordenamiento jurídico articula una serie de limitaciones, como la prohibición, que ya he citado, el artículo 113 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, de que las empresas mercantiles en mano pública ejerzan concretamente potestades que supongan autoridad o imperio. Y no obstante, dicho esto, pues existen algunas excepciones en normas con rango de ley que permiten el ejercicio incluso de autoridad e imperium por sujetos meramente privados, ¿no? Y entiendo pues, que los notarios es un clarísimo ejemplo de sujetos privados que están ejerciendo
potestades de autoridad o imperio. Vamos ahora, por tanto, sobre esta cuestión, ¿no? El ordenamiento jurídico a menudo utiliza también el concepto de potestades de autoridad o de imperium para determinar si se puede o no se pueden ejercer por ciertos sujetos estas potestades, ¿no? Sin embargo, el ordenamiento jurídico no precisa ese concepto tampoco, que es una potestad de autoridad o de imperium. En el libro pues hacemos una propuesta, ¿no? Consideramos que pueden calificarse como potestades de autoridad, de soberanía o de imperium o de gravamen, aquellas que se exteriorizan mediante actos administrativos, por tanto esas meras labores auxiliares o preparatorias de esos actos, ya sean esos actos de trámite o definitivos. Y además, cuando esa expresión de actuaciones mediante actos administrativos supone el ejercicio frente a terceros de unas prerrogativas o poderes exorbitantes, es decir, una obligación que se impone a los ciudadanos, están obligados a su cumplimiento, no es un mero poder favorable, que pueden o no decidir si se acogen o no, si lo cumplen o no, están obligados al cumplimiento de ese acto administrativo y que en caso de rechazo pues pueden ser impuestos coercitivamente, ¿no? Las consecuencias de esos actos administrativos. Se hace una propuesta, ¿no?, de potestades que responderían a esta consideración. No voy a entrar en detalle en todas ellas, pues en el libro están, ahora le pueden echar un vistazo mientras que continúo. Solo, pues, por ejemplo, indico que la dación o fe pública y la certificación, que es una concreta manifestación de un acto que entiendo que es de autoridad, pues claro, supone un acto de autoridad. Cuando son desempeñados con funcionarios públicos tendrán esa plena validez jurídica. Ahora bien, cuando no es un funcionario público el que está desempeñando esta labor o un sujeto que tenga legalmente atribuida esta función de fe pública o certificación, pues tendrá el valor probatorio de cualquier otro documento y estará sujeto, por tanto, al criterio de la sana crítica. Bien, dicho esto, el hecho de que existan estas potestades y que por regla general se reduzca, se limite, se condicione su ejercicio a entidades del sector público, pues en ocasiones observamos que también pueden estar atribuidas a sujetos privados. Y esto es un hecho que el ordenamiento pues revela con toda rotundidad y, por ejemplo, pues el cuerpo de inspectores del Banco de España son empleados laborales, o Correos y Telégrafo, que es una mera sociedad anónima, pues tiene atribuido potestades como la fehaciencia de la entrega de notificaciones o el registro de documentos en las oficinas de correo con la misma eficiencia como si se presentaran en un registro de la administración pública. Bien, para concluir este segmento, pues podríamos hacer una triple delimitación. Por una parte tenemos un concepto más reducido, que son las potestades de autoridad o imperium, que era lo que clásicamente se venían considerando potestades administrativas, pero tenemos en realidad un concepto más amplio, que son las potestades administrativas, como vienen concibiéndose hoy por el ordenamiento y por los operadores jurídicos con generalidad. Y por último, pues tenemos actividades técnicas y auxiliares que no suponen ejercicio ni de unas ni de otras, ni de potestades en sentido genérico, ni tampoco de autoridad, y que sirven de soporte, de mero auxilio instrumental al ejercicio de potestades administrativas. Bien, dicho esto, y volviendo al curso principal de la obra, pues después de ese capítulo primero en el que se hace esta delimitación de la potestad, aunque lo he aderezado con contenidos de otra parte de la obra, pues en el capítulo 2, David González Gil se dedica a determinar qué es el interés general, que existe tras esta noción de interés general y, en particular, cómo se determina el interés general que se debe satisfacer en el ejercicio de potestades administrativas. No es cualquier interés que pueda ser un interés público, sino concretamente los intereses generales que hayan sido definidos por el ordenamiento jurídico en las normas atributivas de las potestades administrativas y, en particular, pues plantean la Constitución como horizonte, ¿no?, como referente de intereses públicos especialmente sensibles, ¿no?, a efecto de ser considerado por el resto del ordenamiento a la hora de atribuir potestades
administrativas. En el capítulo 3, la profesora Rocío Navarro, pues, aparte de lindar el concepto de potestad con las nociones de competencia y de función, como ya he dicho antes, también analiza las técnicas de atribución de potestades administrativas, ¿no? Mediante qué instrumentos en nuestro ordenamiento jurídico se atribuyen potestades a diferentes sujetos. En el capítulo 4, el profesor Antonio Bernin distingue las potestades administrativas de las tareas o labores auxiliares o técnicas, y toma como premisa la legislación de empleo público, el artículo 15.1c, al que ya hemos hecho referencia, y aporta pues algunos ejemplos concretos de cómo considera que se aplica este criterio en determinados ámbitos de la gestión. En el capítulo 5, la profesora Canals estudia el ejercicio de potestades administrativas por operadores privados en régimen de mercado. El título al que ella misma le dio esta pincelada en régimen de mercado, pues puede ser asombroso, ¿no? El ejercicio de potestades choca con el concepto aparentemente de mercado. Ella, pues, fundamenta muy profundamente esta posición y viene a citar una jurisprudencia, pues, que aplica materialmente el derecho administrativo a esas relaciones entre particulares, porque se considera que supone el ejercicio de una potestad administrativa y, por tanto, supone una aplicación del derecho administrativo, una aplicación material del derecho administrativo a relaciones entre particulares. En el capítulo 6, que he redactado yo mismo, se analiza el ejercicio de potestades administrativas por entidades privadas del sector público, ¿no? Una cuestión porque suscitó muchísima polémica cuando se aprobaron las leyes 39 y 40 39 y 40 2015 por el contenido del artículo 2.2b de ambas normas, ¿no? Bien, pues ahí no vuelvo a repetir cosas que ya he adelantado al delimitar el concepto de potestad, la diferencia entre titularidad y ejercicio, pues en particular ya, además de eso, se detiene el capítulo a exponer pues qué concretas garantías son exigibles a estas entidades cuando ejerzan potestades administrativas. Se reclama, por ejemplo, que dispongan de un registro electrónico o que apliquen materialmente las reglas relativas a los actos de la tramitación del procedimiento, ¿no? Las alegaciones y la audiencia de particular, la necesidad de motivación, la notificación, etcétera. Y debo advertir, puesto que ahí estamos presentando el libro desde Andalucía, en el Instituto Andaluz de Administración Pública, una particularidad del derecho andaluz, que no es coherente en este sentido con el derecho estatal. ¿Por qué razón? Porque el artículo 75, apartado segundo, de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, la LAJA, prohíbe que las empresas mercantiles del sector público andaluz ejerzan potestades administrativas, todas ellas. O sea, les prohíbe el ejercicio de cualquier potestad administrativa, mientras que el derecho básico estatal sí permite que las sociedades mercantiles ejerzan potestades, y lo que prohíbe, artículo 113 de la Ley 40, es que ejerzan potestades que supongan el ejercicio de autoridad. Bien, esta discordancia ha supuesto que se dicten sentencias que por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que luego han venido a ser ratificadas por el Tribunal Supremo, que anula la atribución de potestades administrativas que no suponen el ejercicio de autoridad a entidades mercantiles, pero no porque se esté aplicando el derecho estatal básico, sino porque se está aplicando el artículo 75, apartado segundo de la LAJA, ¿no? En este sentido, sentencia 1841-2018, el Tribunal Supremo, o relativa a BEIASA, o 75/2019, relativa a la agencia IDEA. Por tanto, para evitar, ¿no?, que se puedan anular el ejercicio de estas competencias, que encaja perfectamente con el esquema estatal básico, pues bastaría con modificar el artículo 75.2 de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía y alinearlo con el contenido del artículo 113 de la Ley 40/2015, que únicamente se aplica al sector público estatal. En el capítulo 7, pues, se analiza la legislación del empleo público, el ejercicio de potestades administrativas en el empleo público, ¿no? Una cuestión que también viene planteando una problemática enorme, ¿no? Aquí lo que se intenta, en primer lugar, es recordar la interpretación auténtica de que es objeto el artículo 9, apartado segundo del Estatuto Básico del Empleado Público, que dice que se reserva a los funcionarios públicos el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas.
Bien, ¿cuál es la interpretación auténtica de este artículo? Pues nos cuenta el profesor Sánchez Morón, que es una voz autorizada, porque fue precisamente miembro de la comisión redactora, es incorporar a nuestro derecho la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo que permite es que las legislaciones nacionales impidan que accedan a la condición de funcionarios públicos personas, lo que pretende es que se reserven determinadas funciones públicas a nacionales del Estado miembro y que no puedan ser ocupados esos puestos por nacionales de otros Estados miembros distintos. Por tanto, el artículo 9.2, en su sentido auténtico, originario, lo que pretendía decir, no reservaría a funcionarios públicos el ejercicio de todas las potestades administrativas, sino única y exclusivamente las que supongan la participación en la autoridad o soberanía del Estado. Así lo vino sosteniendo, además, la jurisprudencia clásica, por ejemplo, sentencia de 28 de octubre de 2014 o de 24 de noviembre de 2009, y yo personalmente pues me alineo también con esta interpretación, básicamente porque encaja bien con los esquemas que venimos analizando. Sin embargo, hay una jurisprudencia más reciente, pues por ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo 75-2019 que ya he citado de la agencia IDEA, o sobre todo una muy reciente de septiembre pasado, la 1160/2020, relativa a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en las que parece subyacer una interpretación más amplia y prohibir el ejercicio de cualquier potestad administrativa a los empleados laborales y, por tanto, la reserva de todas esas potestades administrativas a funcionarios públicos. Ahora bien, estas sentencias no son definitivas por dos razones. La 75/2019, porque aplica el derecho autonómico andaluz, y como ya he dicho, hay una particularidad muy relevante ahí, en el artículo 75 de la LAJA, que es en el fondo el que justifica el fundamento jurídico de esa sentencia. Y luego la de septiembre del año pasado, la de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, aunque es una sentencia bellísima de leer, ¿no?, con unos considerando unos fundamentos muy prolijos y muy bien fundamentados, pero hace referencia a un ejercicio de potestad sancionadora. Y en lo que se refiere a la determinación de su interés casacional objetivo, no aplica la reserva de potestades administrativas en sentido genérico, sino que parece reducirse únicamente a la potestad sancionadora, que es la que es objeto de ese pronunciamiento. Ahora bien, puede ser leída la sentencia de otra manera, lo único que digo es que aquí, por desgracia, no tenemos respuesta definitiva, que es un tema en construcción y sobre el que, sin duda, pues no solo se va a seguir generando mucho debate, sino que va a seguir dando muchísimos problemas. Bien, la segunda parte de la obra, yo debería ya ir concluyendo, me recrimina la profesora Barrero que sí, se adentra pues en una dimensión diferente, ¿no?, un mundo distinto en el que se analiza el ejercicio de potestades administrativas por otros poderes públicos distintos de la administración. Por un lado, por las asambleas parlamentarias, por los órganos parlamentarios, por el poder legislativo y, de otro lado, por el poder judicial, ¿no? En relación con las asambleas parlamentarias, los autores del capítulo son Antonio Martínez Corral y Francisco Vicedo Mazón, ambos son letrados de las Cortes Valencianas, por tanto, conocedores y aplicadores diarios de esa realidad que están sobre la que nos están ilustrando y que nos están, sobre la que nos están informando, y el capítulo relativo al Poder Judicial lo ha redactado el magistrado Pedro Roás, ¿no?, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Son, por tanto, personas que conocen, como digo, muy directamente esa realidad y que la aplican a diario en su quehacer cotidiano. Bien, pues la premisa de la que parten ambos capítulos es que, junto a la función constitucional específica que tienen estas instituciones, la parlamentaria o la judicial, desarrollan una función instrumental, auxiliar, que es manifestación del ejercicio de potestades administrativas. Y ponen de manifiesto, además, la aplicación del derecho administrativo al ejercicio de esas potestades, aún en casos en los que no existen remisiones expresas, porque es sabido que algunas normas, disposiciones adicionales de la Ley de Régimen Jurídico, remiten determinadas materias y consideran aplicables esas disposiciones a estos órganos constitucionales. Ellos, en esta jurisprudencia, ponen de manifiesto que incluso en ámbitos en los que no existe esa remisión normativa expresa, la jurisprudencia viene declarando que se aplica el derecho administrativo, porque eso es un ámbito propio del derecho administrativo. Por tanto, no se trata de un principio de economía normativa, sino de un principio de aplicación
funcional del derecho administrativo de acuerdo con el criterio de ejercicio de potestades administrativas. Bien, y ya por ir concluyendo, pues en la tercera parte se aborda un estudio sectorial de las potestades. Hubiera sido mucho de nuestro gusto, como decía la profesora Barrero en su introducción, ¿no?, el haber podido ser más exhaustivo, pero es que esto significaría pues hacer no ya una monografía sobre la potestad administrativa, que de hecho ya tiene 900 páginas, sino un tratado de derecho administrativo general que aborda absolutamente todos los sectores, una tarea titánica y para la que además no nos sentimos capacitados. Lo que se ha hecho es elegir pues una serie de piezas que consideramos que pueden resultar especialmente significativas, ¿no?, a la hora de completar, ¿no?, de darle esta redondez al estudio, ¿no?, y testar la aplicación práctica de ese concepto. Y, por tanto, en el capítulo 10, Javier Lasarte, profesor Lasarte, ya lo he dicho antes, manifiesta el carácter de potestad administrativa que tiene el gasto público en su conjunto, algo que podría resultar asombroso quizá para muchos operadores jurídicos, pero que el autor pues fundamenta tan sucinta como contundentemente, ¿no? En el capítulo 11, el profesor José Ignacio Morillo Velarde pues nos regala una ampliación de una teoría que ya mantenía desde hace tiempo relativa al dominio público, ¿no? Considera pues que el régimen de los bienes públicos puede ser entendido más bien como un haz de potestades administrativas que como un régimen especial de propiedad. Y en este sentido pues aplica lo que él denomina la plantilla de Manial y va cribando la presencia de potestades administrativas en todo el régimen de los bienes públicos. En el capítulo 12, el profesor Luis Miguel Arroyo proyecta este concepto de potestad administrativa sobre el ámbito sectorial del ámbito regulatorio y en particular sobre las actuaciones de los particulares sujetas a control ex post, como las comunicaciones y las declaraciones responsables. En el capítulo 13, la profesora Rego, como ya he dicho antes, pues explica, ¿no?, que el ejercicio, que la adjudicación de contratos públicos supone también el ejercicio de potestades administrativas. Y en el capítulo 14, el profesor Toscano lo hace con el régimen de las subvenciones. Él diferencia en dos grandes partes su capítulo. Por un lado, el otorgamiento de subvenciones como manifestación del ejercicio de potestades administrativas. En segundo lugar, ya luego el régimen de la justificación y control de las subvenciones. Y para concluir, el capítulo 15, del que es autor el profesor Francisco Pérez Guerrero, explora un ámbito en el que las potestades administrativas se llevan a su extremo, ¿no? La seguridad ciudadana, pues para testar esta correspondencia entre intensidad de la potestad e intensidad de las garantías que debe de existir en el ejercicio de la potestad administrativa, le hace un cribado de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, va identificando las potestades administrativas que existen y va determinando las garantías que son predicables y demuestra pues, que cuanto más intenso es el ejercicio de una potestad, también se somete a un correlato mayor de garantía. Bien, como conclusión final de toda la obra, pues se apunta a la posibilidad, lo decía la profesora Barrero antes, de considerar el ejercicio de potestades administrativas como criterio de aplicación del derecho administrativo y, por tanto, en definitiva, lo que se quiere decir que allí donde se detecte el ejercicio de una potestad administrativa, aunque el ordenamiento jurídico no la haya declarado formalmente como tal y no haya declarado su sujeción al derecho administrativo, allí donde existan potestades administrativas se debe aplicar el derecho administrativo, sea cual sea el sujeto público o privado que las ejerza. Y en este sentido, pues el conjunto del ordenamiento jurídico viene a manifestar una posición bastante coherente con este postulado, aunque haría falta algún ajuste adicional, sobre todo por lo relativo al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, porque ahora mismo no declara claramente la revisión por parte de la jurisdicción contenciosa del ejercicio de todas las potestades por parte de los sujetos conforme a personificación jurídico-privada, aunque haya cada vez más elementos que lo logren. Por ejemplo, el régimen de los actos separables de todas las entidades privadas en la contratación de las entidades privadas del sector público, ¿no?, que provoca un recurso de alzada impropio ante la entidad matriz y de allí va el contencioso administrativo, que es muy revelador de cuanto venimos diciendo. Bien, y comprendo además que todo lo que acabo de decir, que es un resumen muy apretado, muy apresurado, a pesar del tiempo que me he tomado en darlo, pues hay que digerirlo. Hay que digerirlo con calma, supone una aproximación, una mirada diferente sobre nuestro ordenamiento jurídico y, desde luego, pues exige acercarse, ¿no?, a la obra y al ordenamiento
con una apertura de mente que invite a impregnarse, ¿no?, de la coherencia de esta obra, porque probablemente mientras que no se maneje en su integridad, pues tampoco se puede comprender bien, ¿no? Yo creo que es una obra de la que no se puede utilizar alguna parte para llegar a consecuencias finales. Bien, una monografía de más de 900 páginas que francamente pues no he podido sintetizar más en este rato y en particular pues yo me disculpo ante el resto de los autores porque la riqueza de sus aportaciones, el compromiso que han tenido con la obra, ¿no?, la calidad que han dado a sus escritos ha sido enorme y mis palabras no han hecho honor a ese trabajo de todos ellos, pero en cualquier caso pues el tiempo apremia. Creo que lo más importante es conocer la opinión que ha merecido, ¿no?, la lectura de esta obra a los profesores Esteve y Velasco, y por tanto concluyo agradeciendo una vez más pues, tanto a la profesora Barrero como a ellos dos su participación en este acto y a todas las personas que están participando también en el seminario. Nada más y muchísimas gracias. Pues muchas gracias al profesor Gamero. Yo creo que ciertamente la obra hay que leerla, hay que digerirla porque son muchas las reflexiones que suscita, pero que ha logrado sintetizar bastante bien sus contenidos fundamentales. Sin más dilación, cuando quiera el profesor Esteve. El audio. Vale. Perfecto. Ok. Hola, muy buenas tardes. Bueno, un motivo de agradecimiento y un placer para mí estar presente en este acto, haber sido invitado a participar en él por los organizadores del mismo, el Instituto Andaluz de Administración Pública, con la presencia de su responsable Carmen Seisdedos, Eduardo Gamero, el director de la obra, la profesora Concha Barrero como moderadora y que me alegra extraordinariamente su presencia. Y me alegra de manera particular comprobar que hay vida en Sevilla, porque los que conocemos, tenemos la fortuna de conocer bien esta ciudad y su gente. Estábamos temerosos, ¿no?, de que después de 2 años sin feria, 2 años sin Semana Santa, eso pudiese tener unos efectos devastadores, ¿no? Y compruebo que no, ¿no? Es decir, compruebo que hay vida y hay vida creativa, vida productiva en Sevilla, como nos lo muestra pues, este mismo acto y como lo muestra sobre todo la magnífica obra que nos congrega en torno a ella, ¿no? Yo quiero destacar, bueno, una obra en la que, dirigida por el profesor Eduardo Gamero y en la que participan, digamos, con trabajos muy certeros, ¿no?, pues un plantel de autoras y autores a los que quiero felicitar, desde luego, en su conjunto, ¿no? Por mencionar, ¿no?, la profesora Concha Barrero no mencionaba, a mí me gustaría hacer alguna mención al menos de los más venerables, ¿no?, y los más próximos y más constantes en la amistad, ¿no?, precisamente por una pura cuestión de edad, ¿no?, que son pues el profesor José Ignacio Morillo, que me imagino que estará escuchándonos, el profesor Luis Miguel Arroyo, Luismi, y también quería mencionar, ¿no?, por esa cuestión de antigüedad y de respeto, evidentemente, al profesor Javier Lasarte, ¿no?, al que no tengo el honor de conocer personalmente, pero sí que, por supuesto, he leído muchas cosas de él y tenemos amigos comunes, y que me alegro mucho también de la participación en esta obra, ¿no?, de estos 3 profesores junto con el profesor Gamero de la Universidad Pablo Olavide, ¿no?, esta autoría que recae fundamentalmente en esta universidad, con aportaciones también del mundo profesional, de Valencia, y particularmente me llama la atención y celebro, ¿no?, también por razones personales, ¿no?, de Andalucía, ¿no?, la participación de David González, de Extremadura, ¿no?, de David González Gil, ¿no?,
de letrado de la Junta de Extremadura, que es una región a la que me encuentro también muy vinculado personalmente, ¿no? Sobre todo por la infancia entrañable que allí pasé y que allí disfruté. Bueno, esta es una obra que yo creo que era absolutamente necesaria, ¿no? Es decir, son necesarias esta obra y otras, muchas, ¿no? En muchos frentes del derecho público y frentes del derecho. ¿Por qué? Porque vivimos momentos de desconcierto, momentos de confusión, momentos en los cuales se están produciendo transformaciones muy profundas, ¿no? Que no afectan solo a la estructura del Estado y a la estructura del derecho, sino afectan a toda la estructura de la sociedad y no ya tanto en el plano nacional, ¿no? Es decir, son muchas y muy profundas y todavía no tenemos perspectiva para analizarlas en su conjunto, las transformaciones que se están produciendo. Transformaciones que evidentemente están dejándose sentir, por supuesto, pues en todo lo que es el desarrollo del derecho público. Un desarrollo que en muchos frentes y en lo que es el derecho positivo está siendo un tanto errático, ¿no? Y de ahí la importancia y la absoluta necesidad de esta obra. Esta obra es una obra dogmática, de la cual necesitamos. Es una obra que, como se destaca en su mismo inicio y como se comprueba perfectamente a lo largo de su lectura, no tiene las respuestas fundamentales, no encuentra las respuestas fundamentales en el derecho positivo, ¿no? Es decir, por lo tanto, esta es una obra que va más allá del derecho positivo y que se instala en ese terreno tan abandonado, o hasta cierto punto abandonado, de la dogmática o lo que podríamos llamar la metafísica jurídica, ¿no? Es decir, una obra que va más allá de los enunciados del derecho positivo. Y que es un trabajo, pues yo considero de corte típicamente dogmático y que responde plenamente a los objetivos y que desarrolla pues esa labor tan necesaria de categorización, de conceptualización, ¿no? De disección, de distinción, ¿no? Es decir, a veces de clasificación, ¿no? Al modo que pudiera hacerlo muchas veces un entomólogo, ¿no? Porque es absolutamente fundamental pues recuperar, conocer, perfilar, identificar categorías. El desconcierto va en paralelo, ¿no? o es proporcional, si se quiere, al empleo como una referencia, ¿no? Al empleo del famoso y tan invocado principio de proporción, ¿no? O análisis de proporcionalidad, ¿no? Es decir, al cual está recurriendo con muchísima frecuencia ya excesivamente la jurisprudencia, ¿no? Sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que parece que el único criterio o uno de los criterios fundamentales que analiza pues, para valorar el alcance de los poderes públicos, la justificación, etcétera, acaba siendo ya de manera muy recurrente el de la proporcionalidad. Lo cual demuestra, evidentemente, que más allá de ese evanescente criterio se están perdiendo pues, toda una serie de referencias que este libro tiene el gran valor de reestablecer. Bueno, yo voy a ser muy breve, ¿no? Tanto por el tiempo ya que nos está presionando como por el valor mismo del libro, ¿no? Sobre el cual lo más importante que se puede decir de él es que hay que disponer del mismo, hay que leerlo, hay que conocerlo y hay que reflexionar sobre todo lo que ahí se trata. Hay algunas cuestiones que, digamos, yo creo que para hacer una consideración general, yo la que me planteo es que toda esta situación de desconcierto en que nos hallamos, de pérdida de referencias, que este libro nos ayuda pues, de manera muy, muy, muy importante pues,
a rearmarnos, ¿no? A resituarnos, porque yo creo que eso es absolutamente fundamental. Tiene su origen en fenómenos de mayor alcance, ¿no? De mayor calado. Estamos asistiendo a una transformación en profundidad, ¿no? Si se quiere a nivel subtectónico, ¿no? De una nueva correlación entre eso que hemos dado en llamar convencionalmente Estado y la sociedad. Es decir, si hablamos de potestades, si hablamos de poder, no podemos seguir creyendo, pero digo, más allá de lo que se dice en este libro, o no se puede pretender, como veo que hay determinaciones jurídicas y jurisprudenciales que apuntan en ese estilo, contener el poder estrictamente en la órbita del Estado. Así como decía antes, pues, hay vida en Sevilla, más allá de los festejos, desde luego, hay poder y mucho poder y poder creciente extramuros del Estado. Entonces, de lo que se trata es de aplicar, pienso yo, estas categorías que ahora están aquí también afinadas, estas u otras categorías, pensar en otras posibles, ¿no? Para echar la vista más allá de ese microcosmos o de ese cosmos, ¿no? Que es el ordenamiento jurídico, el Estado, el sector público, en el que tan frecuentemente nos seguimos viendo apresados. Es decir, formalmente se podrá decir que el ejercicio de una potestad tendrá que estar presente un funcionario, tendrá que participar un funcionario, tendrá que haber ahí una decisión de un funcionario, ¿no? Bueno, esa es una categoría, digamos, concreta ya sobre la cual se insiste en este libro, todo ese debate, pero esto en la práctica realmente no es así muchas veces, ¿no? Incluso hay ordenamientos jurídicos que esa posibilidad la contemplan constitucionalmente incluso, es decir, como por ejemplo el alemán, ¿no? Que tiene una afirmación constitucional muy importante en ese sentido, en la cual se afirma que el ejercicio de potestades corresponde por lo general, es decir, como regla, a funcionarios públicos. Es decir, pero ya se está admitiendo ahí de que es perfectamente posible, es decir, que existan potestades ejercidas, definidas y resueltas a través de actos administrativos incluso por particulares. Es decir, entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que también pues, se dispone pues, de una categoría dogmática, es decir, que no es la concesión, es decir, que es lo que allí se considera la velayun o la habilitación, ¿no? Es decir, pero que es la figura dogmática que canaliza, es decir, creada para canalizar adecuadamente ese tránsito, es decir, el tránsito a particulares del ejercicio de potestades. Claro, un tránsito evidentemente controlado, regulado y potencialmente revisado. Es decir, porque de lo que se trata, yo no creo que sea tanto de habilitar al sector privado, sino de reconocer que en ese sector privado hay muchos poderes, que son poderes, es un sector privado extraordinariamente reforzado en los últimos tiempos, no solamente por el desarrollo tecnológico, sino también por todo el proceso de autoorganización que se ha desarrollado en ese sector privado, que ahí hay un poder, que ese es un poder creciente, que es un poder que nos afecta y afecta directamente a nuestra vida cotidiana, o puede afectar directamente a nuestra vida cotidiana, y que lo que hay que pretender en la medida de lo posible es integrar ese poder y defendernos o garantizar nuestras posiciones frente a ese poder, ¿no? Es decir, ese derecho administrativo que nació como un derecho garantista, ¿no? Frente al poder del Estado, pues ahora parece que tendría que reconvertirse como un derecho garantista, es decir, de los intereses generales frente a poderes que están en el ámbito del sector público.
una de las imágenes, de las muchas, ¿no?, que nos ha dejado la pandemia, es decir, hay una que me llama poderosamente la atención, una imagen muy gráfica, fue la llegada de las primeras 2 furgonetas que traían a España las primeras vacunas, ¿no? Es decir, 2 furgonetas fuertemente custodiadas por efectivos, por tanquetas del ejército. ¿Dónde está el poder? Es decir, el poder tradicional de ese ejército, es decir, ¿qué función cumplía ahí ese poder, digamos, tan aparatoso, ¿no?, como puede ser el poder militar, el poder general? Es decir, si el poder realmente estaba ahí, o el poder, es decir, el poder que nos va a librar efectivamente de esta pandemia, se encontraba en esas vacunas que estaban elaboradas, que estaban diseñadas, que estaban investigadas, que estaban comercializadas por empresas privadas. Es decir, ¿cuál es? Esa es, al mismo tiempo, por ejemplo, en las mismas fechas asistíamos a como un presidente, todo un presidente de los Estados Unidos se veía privado de algo para él tan vital, como para muchas personas, como su cuenta de Twitter. Es decir, cuando ese presidente protagonizó o alentó la toma del Congreso por una serie de manifestantes y la empresa, es decir, la plataforma, o la empresa que gestiona y que dirige esa plataforma, le retiró esa cuenta. Es decir, muchas de nuestras necesidades básicas se ven hoy en día atendidas, satisfechas por el sector privado. Es decir, yo creo que ahí esa fortaleza real, es decir, que no puede ocultarse, que ha experimentado la sociedad en los últimos tiempos, tiene que ser evidentemente tomada en consideración en un análisis, no digo como este, ¿no? Es decir, yo creo que lo que se trata es decir, este es un paso, el que se da con este libro, es un paso muy importante, importantísimo, creo yo, absolutamente necesario de categorización, de disección, de clarificación de una realidad jurídica, de un instrumentario jurídico, de unas categorías jurídicas que nos permite, digamos, proyectarlo sobre el frente que de alguna forma está generando todas estas confusiones, todas estas transformaciones que tan directamente nos conmocionan. Pues nada más, queridos organizadores y querida Concha, querido Eduardo, porque voy viendo ahí el tiempo. Evidentemente son muchos los temas que se suscitan en esta monografía, que yo creo que es mucho más que una monografía y que tiene un tratamiento muy certero, tanto en su planteamiento general como en su planteamiento sectorial. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo realizado, que repito, que es una aportación absolutamente necesaria y fundamental. Pues muchas gracias al profesor Esteves, me alegra mucho verlo y ya veis que estamos bien, que sobrevivimos como todos, cada uno desde nuestro ámbito a esta situación que esperemos ya de la mano de las vacunas pues pronto podamos superar. Cuando quiera el profesor Velasco, que ya lo vemos ahí en pantalla. Bueno, pues buenas tardes a todos también. Gracias, Pepe, por recordarnos estos temas con los que nos tienes entretenidos desde hace ya unos cuantos años y los que te seguimos vemos que cada vez le vas una vuelta más de tuerca y, por supuesto, gracias al Instituto Andaluz de Administración Pública, a Concha y, por supuesto, a todos los autores que habéis participado y, en especial, a Eduardo, que ha sido no solamente director de la obra, de la que sabía que hacía tiempo que se estaba haciendo, sino que además es autor de varios de los capítulos. Bueno, mi comentario a la obra se va a centrar en algunas cuestiones que son fundamentalmente metodológicas y ya avanzo que le decía antes a Eduardo que la obra me ha traído problemas a mí porque hay bastantes cambios sobre algunas ideas que tenía o algunas modulaciones sobre algunas ideas que para mí eran estructurales en la construcción de algunos temas
pero que, bueno, he visto que efectivamente tiene sentido cambiar el planteamiento en algunos temas, pero claro, cuando uno se deja convencer por una propuesta teórica y cambia una idea sobre la que había construido muchas otras, pues se encuentra con que tiene que reconstruir muchas. Y esto es un poco lo que me ha pasado, que he tenido que intentar reubicar algunas ideas que tenía muy claras, pero que ahora he podido ver que no estaban tan claras o que había que matizar. Bueno, yo lo que observo es que esta obra tiene una metodología que es impecable y es lo que le permite tener una estructura y un valor fundamentalmente teórico, que es una obra inductiva. Lo que ha cogido, y este creo que era el planteamiento necesario, ha partido de la realidad, de una realidad normativa e incluso jurisprudencial en algunos casos, que nos está diciendo que algo no cuadraba en el sistema, nos estaba avisando ya desde hacía tiempo que esto de las potestades administrativas no es lo que creíamos que eran o lo que nos repetíamos unos a otros, y creo que lo que aporta fundamentalmente el libro es, tanto en su parte general como en su parte sectorial, es normalizar algo que ya estaba normalizado en el derecho positivo. Y ahora lo que estamos es en dos fases distintas. Una primera, de reconstrucción teórica de algunas categorías, y segundo, de apurar todas las consecuencias jurídico-normativas que salen de la aceptación, de la normalización de la categoría o de esta nueva normalización de la categoría de las potestades administrativas. Bueno, en este proceso he estado mirando a ver qué hay de parecido alrededor de nosotros, y la verdad es que aquí casi tengo más confusión que conclusiones. He estado intentando mirar qué tiene esto que ver, este concepto de potestad, que yo creo, en mi manera de entender, que en realidad aquí potestad se entiende como poder de decidir unilateralmente. No siempre con efectos a terceros, porque muchas de las potestades que se actúan aquí, que se analizan aquí, funcionan hacia el interior. Por tanto, ese poder de decidir unilateralmente, yo veo que no está igualmente reflejado en otros ordenamientos que nos rodean. El concepto de puissance publique en Francia, que es ordenador de su propio sistema jurídico, no refleja esta idea, está mucho más todavía anclado en la idea de autoridad, en la idea de intervención, la idea de policía. El concepto alemán de los Eingriffsbefugnisse, las autorizaciones para intervenir, tampoco refleja esta idea, está mucho más en relación con las reservas de ley y las posibilidades, las facultades que la Administración tiene para limitar derechos fundamentales. Y sin embargo, donde sí he encontrado algo, y ahí he tenido un poco de satisfacción, es cuando he estado viendo las prerrogatives propias del derecho anglosajón. Bueno, las prerrogatives del derecho anglosajón sí que tienen bastante más que ver con esto. Tanto lo que ellos llaman las prerrogatives del common law como las que se autorizan específicamente por statutes. Porque si uno se va, y he accedido a un trabajo de la Cámara de los Comunes de 2004 en la que hacen una enumeración, algo parecido a lo que se hace también en este libro, que se hace una enumeración de las posibles potestades o de las posibles prerrogatives, ellos ahí enuncian como las posibles prerrogatives de la Administración, algunas que no son ejercicio de autoridad, sino que son verdaderamente poderes de decidir sin necesario sacrificio de derechos de las personas, sin necesario gravamen. Es decir, esa idea que está latente en todo el libro de que las potestades no llevan consigo necesariamente un gravamen, está en las prerrogatives del derecho común y del derecho parlamentario fundamentalmente británico. Así, por ejemplo, es curioso cómo en ese esfuerzo que hace la Cámara de los Comunes enumera entre las prerrogativas de derecho común el expedir pasaportes. Típicamente el expedir pasaportes, dice, es una prerrogativa del poder público, del ministerial, y es una prerrogativa que no tiene ningún elemento de sacrificio, de gravamen ni de restricción de ningún derecho. O también dice la protección de las costas, es decir, bueno, ahí hay una idea, creo que en el derecho anglosajón hay una idea de prerrogative que está mucho más próxima a la idea que se está proponiendo en el libro de potestad que a la que habíamos manejado hasta ahora de potestad como sacrificio, como poder para sacrificar, para limitar las libertades o los derechos de los particulares. Bueno, yo creo que la gran utilidad o la gran aportación del libro es que se deslindan algunos conceptos. Es decir, se deslinda muy bien la potestad respecto de la autoridad, lo está comentando también Eduardo, como la autoridad
o puede haber potestades que tengan elementos de autoridad, pero no necesariamente. Se deslinda bien respecto del poder de imponer gravámenes a los particulares. No todas las potestades imponen gravámenes. Y también se deslinda respecto de ese binomio que articula también nuestro derecho, que es el binomio ad extra versus ad intra, porque hay potestades que actúan ad extra y hay potestades que actúan ad intra. Las potestades de programación, la autoorganización, son potestades ad intra, son decisiones que no se proyectan hacia el exterior. Por tanto, este concepto de potestad tiene una utilidad y se desmarca, permite deslindar algunos conceptos que están cerca, pero que tienen un elemento diferencial. Se me han quedado en todo este camino algunas dudas que tendré que resolver yo solo, y la fundamental es si todas estas potestades de las que se habla en el libro son potestades porque se regulan en leyes administrativas o porque son potestades administrativas se tienen que regular en leyes administrativas. Esta es la gran duda, porque al final es un círculo. Es decir, bueno, estas potestades son y por eso se tienen que regular, o porque se regulan son. Esto lo tengo que resolver yo solo. Son de estas cuestiones de las que no sale, los demás no pueden ayudar a uno a salir, sino que tiene que salir uno solo. Bueno, decía al principio que yo creo que hecha esta labor de construcción conceptual, que es lo que hay aquí, un proceso de inducción para la creación de una categoría que sea explicativa de una realidad de derecho positivo, yo creo que ahora se abren dos campos, o ya están abiertos dos campos. Uno tiene que ver con las estructuras sistemáticas de nuestro derecho hasta ahora, es decir, si ya hemos alumbrado una categoría que tiene una cierta potencia explicativa, ¿qué pasa con el resto del sistema del sistema de conceptos en el que va a vivir esta nueva categoría? Y la segunda es la trascendencia heurística, las consecuencias prácticas que puede tener esta categoría. En cuanto a lo primero, bueno, yo creo que una de las preguntas que hay que hacerse en torno a este concepto de potestad es cómo va a funcionar en un derecho que está ordenado en gran medida en torno a dos grandes ideas, que son la idea de intervención o policía versus la idea de prestación en dos tipos. La prestación, en realidad, en nuestro derecho se articula a través de la idea de servicio público o de fomento. Es una singularidad de nuestro derecho, pero tenemos esa estructura binaria de que la actuación administrativa o bien es de intervención, policía, restricción, orden, o bien es una administración de prestación, servicio público, fomento. Bueno, yo creo que en ese contexto, si nuestro derecho administrativo está vertebrado por estas dos ideas, esta categoría de la potestad lo que viene es a cruzar barreras. Lo que viene a decir es la potestad no es una categoría propia, necesaria y excluyente del derecho o de la administración de intervención, de policía, de orden, sino que la potestad es una categoría que cruza fronteras. Hay potestades en el ámbito de la intervención y hay potestades en el ámbito de la prestación. Se explica muy bien, Toscano, el capítulo de subvención, se explica muy bien cómo ahí también hay potestades y aquí pues no hay intervención, sino que hay actividad fundamentalmente de fomento. O en la gestión de muchos servicios públicos donde hay potestades en un ámbito que es puramente prestacional, ¿no? Por tanto, tenemos una potestad que sale del mundo de la policía, de la intervención, del orden y que se va a proyectar sobre ámbitos que no eran originariamente naturales. En segundo lugar, desde el punto de vista teórico, también nos permite reconfigurar la categoría de la autoridad. Lo ha explicado antes también Eduardo. Estas dudas que tenemos desde luego en los últimos años, quizá llevamos más de un decenio con esto, de qué es esto de autoridad, qué es agente de la autoridad, qué funciones están reservadas a la autoridad pública en el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, y que nos está dando algunas sorpresas, incluso jurisprudenciales, en los últimos meses, con una posición incluso muy restrictiva. Este nuevo concepto de potestad nos permite deslindar y decir, como se sostiene aquí, que esos límites para la colaboración privada en determinadas actuaciones rigen para un tipo de potestades. Solo para las potestades que tienen un elemento de gravamen, de sacrificio, de sometimiento, que es lo que podríamos llamar actuación de autoridad, pero no para cualquier poder decisorio poder decisorio unilateral por parte de la Administración. Por tanto, el haber alumbrado esta categoría nos permite reubicar los confines
de la categoría de autoridad que se nos estaba expandiendo, se nos estaba yendo demasiado lejos y estaba impidiendo una natural colaboración entre lo público y lo privado, y también estaba produciendo algunas disfunciones desde el punto de vista del tipo de empleados públicos, sobre la premisa de que solo los funcionarios y no los laborales pueden ejercer funciones de autoridad. Y la tercera reflexión del punto de vista teórico, que a mí se me plantea, es decir, cómo reubicar, cómo localizar este concepto de potestad en el conjunto sistemático del derecho público, sería en el juego de la expansión objetiva o, ahora preciso a qué me refiero, subjetiva del derecho administrativo. Bueno, José Esteve lleva años hablando de la necesaria expansión del derecho administrativo, una expansión que en realidad es objetiva en la medida en que se va a aplicar derecho administrativo a otros sujetos que no son administrativos, pero que en el fondo se están comportando, por ejemplo, porque ejercen potestades públicas, se están comportando como sujetos administrativos. Bueno, esta es una posibilidad, es decir, localizar la potestad en el contexto de la expansión objetiva del derecho administrativo, decir que esa expansión objetiva se hace precisamente, o una de las formas de manifestarse, en que hay sujetos privados que ejercen potestades administrativas y esto está normalizado. Lo que ocurre es que el derecho administrativo se va a aplicar a esos sujetos en la medida en que, aun no siendo administración, se están comportando como administración. Esta es una opción, pero yo no lo tengo todavía resuelto. Hay otra opción, que es a la que hace tiempo que le vengo dando vueltas, y es si no es que estemos redefiniendo el derecho administrativo como un derecho funcional, que se aplica allí donde hay función administrativa, allí hay donde hay potestades, sino si no estaremos asistiendo también a una redefinición subjetiva del derecho administrativo, en el sentido de que hasta ahora teníamos muy claro que que la administración pública actúa a través, por supuesto, siempre a través de personas físicas. Pero esas personas físicas a través de las cuales actúa la administración, las teníamos reducidas al concepto de funcionario, o para determinadas tareas aceptamos también la condición del laboral. La cuestión es ¿por qué tenemos un concepto tan estrecho de lo subjetivo? ¿Por qué solo llamamos administración pública en sentido subjetivo a aquella administración que actúa, a la que se imputan efectos a través de dos formas jurídicas, que es el nombramiento del funcionario o el contrato del laboral? Porque tanto el nombramiento como el contrato en realidad son formas jurídicas, actos jurídicos que producen un efecto, y es la imputación de la actuación de una persona física a una persona jurídica, que en este caso es una persona jurídico pública. Bueno, la pregunta sería, ¿y no podríamos decir que hay otros sujetos privados que por medio de otros actos jurídicos, por ejemplo una concesión, un contrato, que de otras formas, por tanto, una habilitación, decía antes Pepe el caso de las Belien Unternehmen, es decir, a través de habilitaciones, acreditaciones, no podríamos estar asistiendo a la recreación, a la reformulación de la concepción subjetiva de la administración pública, para la cual actúan como centros de imputación no solamente los funcionarios y los laborales, sino también otros sujetos que a través de un acto jurídico permiten imputar su actuación a la administración pública? Esto todavía no lo tengo resuelto, pero es posible que la categoría de potestad que hemos visto que está en el ámbito privado, es posible que la categoría de potestad que se plantea en el libro nos permita plantear esto. Hay sujetos privados a los que se les atribuye potestades administrativas, y esas potestades administrativas les hace que en el fondo estén actuando no funcionalmente como administración, sino que están actuando para la administración que les ha reconocido, para la que están gestionando justamente esas potestades. Bueno, esto es una pregunta abierta. El otro plano, decía que hay un plano teórico en el que hay que ubicar la potestad en un sistema de conceptos más complejo, que es a lo que me he referido ahora, y hay otro plano, que es el de las consecuencias prácticas. Bueno, aquí hay una pregunta inicial, hay muchas que están resueltas en el libro, pues todas las exigencias materiales que se exigen de una manera natural por el hecho de que un privado esté actuando potestades administrativas están contestadas en el libro, porque ahí se habla de la motivación, de la carga de motivación, se habla del control jurisdiccional, de la necesidad de que haya una función de control o de inspección de una administración pública para que en la última instancia toda la actuación privada sea reconducible a una administración pública en sentido organizativo o orgánico.
Pero aparte de eso, yo me planteo la pregunta de quién atribuye las potestades. Aceptado que puede haber sujetos privados que ejercen, que tienen, no que tienen, porque ahí se distingue muy bien en el libro de la titularidad de la potestad y el ejercicio de la potestad. Esos sujetos privados que ejercen potestades administrativas, ¿lo ejercen por qué? ¿En virtud de qué? ¿Quién les atribuye esto? Bueno, yo creo que en el libro se opta muy decididamente por la ley. Y aparece varias veces la idea de que es la ley quien atribuye esas potestades administrativas. Bueno, esto nos lleva a un planteamiento de una expansión enorme, potencialmente enorme, de las reservas de ley, porque es tanto como decir que cada vez que un sujeto decide unilateralmente al amparo, decide unilateralmente en un ámbito de derecho administrativo, necesita una autorización legal. Y esto, al final, lo que nos plantea es que estamos ampliando mucho la idea de la vinculación positiva a la ley o, en términos contemporáneos, la idea de reserva de ley. Bueno, mi propuesta en esto, aceptando la categoría de las potestades y que las potestades se pueden ejercer no solo por la administración, sino también fuera, yo creo que se puede distinguir. Yo creo que, como no todas las potestades administrativas implican un sacrificio de derechos, yo creo que podemos reconocer en la propia Constitución, directamente en el artículo 103.1, podemos reconocer que algunas potestades administrativas son inherentes a la administración en sentido objetivo, es decir, a la administración en sentido subjetivo, perdón. Algunas potestades administrativas, las más elementales, la potestad de programación, la autoorganización, por ejemplo, es una facultad, es una potestad de las administraciones públicas que no hace falta que se las dé ninguna ley, que es verdad que además las leyes las regulan, las otorgan, pero que es una potestad que es inherente a la propia condición de administración pública que sirve con objetividad al interés general. Podríamos decir que en aquellas potestades que no tienen efectos limitativos, que no tienen contenidos de gravamen sobre los particulares, esas potestades, esos poderes de decidir unilateralmente provienen directamente de la propia Constitución cuando configura constitucionalmente a la Constitución, a la administración pública, como una organización que sirve al interés general. Y junto a ello habría otras potestades que sí que requerirían una ley expresa que autorizara, que otorgara el ejercicio de esas potestades. En dos supuestos. Uno, cuando en los supuestos en los que la administración es la titular de esas potestades y esas potestades contienen un efecto de sacrificio de derechos o libertades, por ejemplo, cuando hablamos de la potestad sancionadora o cuando hablamos de la potestad expropiatoria. En todos esos casos, en la medida en que hay un sacrificio de un derecho o libertad, están entrando en juego las reservas de ley del artículo 81, del artículo 53.1 de la Constitución, es decir, allí donde la administración dispone de potestades, de poderes de decidir unilateralmente con sacrificio o gravamen sobre los particulares que afectan a un derecho o libertad, se activa una reserva de ley. Por tanto, esa potestad solo se puede atribuir por ley. Y el segundo supuesto en el que la atribución sería necesariamente por ley es cuando justamente esa potestad o el ejercicio de esa potestad se atribuye a particulares, porque en ese caso la Constitución no tiene ninguna atribución ex ante. Es decir, podemos decir que en el artículo 103.1 de la Constitución ya la Constitución ha dado ciertas potestades, las naturales, organizativas, sin sacrificio de derechos de los particulares, se las ha dado directamente, se las ha atribuido directamente a la Administración. Pero lo que está claro es que en ningún sitio de la Constitución se ha atribuido a los particulares el poder de decidir unilateralmente con efectos para los demás. En esa medida, esa posibilidad de que los particulares dispongan y ejerzan de potestades que estamos llamando administrativas, necesitaría expresamente de una ley, no solamente que la autorizara, sino que la definiera y, como se dice muy bien en el libro, que fijara sus límites y las garantías para su ejercicio, fundamentalmente garantías procedimentales y de control jurisdiccional. Bueno, y hasta aquí es digamos, hasta donde yo he llegado. Es decir, yo creo que ahora las consecuencias que se nos abren son muchas, porque hay que encajar otra vez muchas piezas del puzzle. He terminado, Eduardo. Sí, no, que habíamos entendido que había terminado y te decía que muchas gracias y que... Es que no lo había oído.
que como siempre pues había llegado muy lejos en tus reflexiones y en tu análisis. Nos has dejado pues a todos planteadas preguntas sobre las que sin duda pues reflexionaremos y tendremos nuevas oportunidades para volver sobre todo ello. Aunque como es habitual en estos casos, pues nos hemos comido un poco de tiempo para el coloquio, pero la verdad es que creo que las reflexiones que hemos oído pues han merecido por supuesto la pena, y tampoco además se han planteado demasiadas preguntas. Como alguien ha dicho, pues la verdad es que son todas cuestiones muy enjundiosas para este, para este seminario. Hay también varias intervenciones que felicitan tanto a los autores del libro como al profesor Gamero por su intervención, e igualmente a los profesores Esteve Pardo y Velasco Caballero, y yo he procurado pues tomar nota de las preguntas que se han formulado y sintetizarlas en algunos bloques. La verdad es que en algún caso, pues yo creo que eran preguntas que se habían planteado con anterioridad a las intervenciones y que están en parte contestadas. Hay algunas que van dirigidas básicamente al profesor Gamero, pero hay alguna que dice que en general pues le gustaría saber qué opinan los intervinientes, que se refieren al tema de la reserva en favor de los funcionarios públicos del ejercicio de potestades administrativas. En relación con este tema, pues hay dos que en términos distintos pues vienen a plantear básicamente lo mismo, que qué mecanismos de control existen en el caso de que el ejercicio de potestades administrativas, en vez de desarrollarse por parte de funcionarios públicos, pues se haga por empleados laborales, en agencias de régimen especial, en entidades públicas empresariales, en agencias públicas empresariales. Si hay, dice la otra persona que se interesa por esta cuestión, alguna forma en la práctica de frenar este tipo de actuación que califica de irregular. Después, también hay otra pregunta que se interesa por esta misma cuestión en el ámbito concretamente de la potestad expropiatoria. Si en el seno de este poder en concreto, el personal laboral pues podría realizar consultas, obtener certificados de titularidad desde el catastro, creación de liquidaciones, documentos contables en giro, hacer publicaciones en Boja Voe. Y después una última pregunta en relación igualmente con esta materia, si se pueden considerar actuaciones no administrativas, las actuaciones preparatorias de carácter instrumental, etcétera, que ya el Tribunal Supremo en incontables sentencias declara que tienen carácter administrativo, pero si esa opinión o esa tesis pues merece algún tipo de consideración. No sé si el profesor Gamero prefiere contestar a estas materias o antes de que me refiera a otras cuestiones, o como vea. Yo creo que sí, ¿no? Que es preferible hacer un poco paquetes homogéneos, ¿no? de cuestiones. Yo ante todo pues agradezco la profundidad con la que los profesores Esteve y Velasco han analizado la obra, ¿no? Sugiriéndonos cosas adicionales, cosas nuevas, sometiendo al libro, ¿no? Como no puede ser de otra manera, a la prueba del 9, ¿no? Intentando verificar cómo funciona este concepto en nuestro ordenamiento. Yo, francamente, pues me ha tranquilizado mucho escucharlos, ¿no? Porque su criterio me importaba enormemente. Yo no tenía idea de lo que fueran a decir, y saber que hasta cierto punto les ha hecho reflexionar la obra y que no encuentran en ella contradicciones y que están dispuestos a plantearse, ¿no? la operatividad del concepto, pues es un motivo de enorme gratitud por mi parte y de satisfacción también en cuanto al objetivo que se pretende por la obra, ¿no? Que es construir un concepto consistente. A pesar de eso, pues evidentemente quedan muchísimos flecos, ¿no? Muchísimas cuestiones por resolver. Ellos mismos han planteado algunas de esas cuestiones. Yo durante mi intervención también he dicho que no todo puede estar cerrado y que hay temas que son de frontera, que no están concretamente definidos ni por la jurisprudencia ni por la legislación vigente, y que en ese sentido pues podemos hacer ahora mismo
posicionamientos que ya sí tienen algo más de personal, digamos, que los que yo puedo dar mi concreta opinión más que un criterio que esté consolidado en el ordenamiento jurídico, ¿no? En relación con estas cuestiones, ¿no? Del ámbito de ejercicio de potestades administrativas por los funcionarios públicos, pues sin duda es de las más problemáticas, ¿no? Las que tienen a todo el mundo más preocupado. Yo he podido comprobar que las administraciones públicas lo que quieren sobre todo es no equivocarse. Es decir, quieren saber cómo tienen que regular esto, quieren saber a quién pueden atribuir qué y cómo lo tienen que hacer, pero como el concepto no está claro y la jurisprudencia se mueve con estas fluctuaciones, ¿no? que hemos estado comentando, pues existe una gran intranquilidad a la hora de poder determinar incluso pues, qué puestos pueden ser asignados a unos empleados públicos y qué puestos a otros empleados públicos, ¿no? En este sentido, ¿cómo controlarlo? Pues es que ha habido ya expresiones de ese control, pues ante la jurisdicción contencioso administrativa se han presentado recursos contenciosos administrativos por entidades sindicales y han además visto ese recurso coronado por el éxito, ¿no? Con la anulación de la atribución de potestades administrativas, ignorando la reserva que corresponde a los funcionarios públicos y en particular, como he podido apuntar en la intervención, en relación con el artículo 75 de la LAJA, ¿no? Que se adscriben a entidades de derecho privado en la que no había funcionarios y se obliga a que la reserva de esa función la hagan, esa función la hagan funcionarios públicos. Por tanto, el instrumento de control ha de ser necesariamente el control contencioso administrativo, sin perjuicio pues, de que puedan desplegarse otros controles que ya no son netamente jurídicos, ¿no? sino más metajurídicos, ¿no? o en otros escenarios del derecho, como puede ser la negociación colectiva, y quiero creer que las reflexiones que puede suscitar esta obra, ¿no? y las orientaciones que puede dar, pues pueden abrir un escenario de diálogo entre las entidades sindicales y las administraciones públicas y establecer ese catálogo de funciones que están reservadas a los funcionarios públicos, ¿no? En la ley de función pública de Andalucía, pues que se aprobará, esperemos próximamente, pues puede ser un intento de llegar a esos acuerdos. En cuanto a las actuaciones preparatorias o de carácter instrumental, bueno, aquí también he podido poner de manifiesto que la jurisprudencia no es completamente unívoca. He leído sentencias, todas ellas con menos de 4 años de antigüedad, las he citado durante la intervención, en unos casos temas de la Generalitat Valenciana y de instituciones culturales, en los que no se considera que el ejercicio de esas funciones constituye el ejercicio de potestades administrativas y por el contrario, pues hay una en particular, ¿no? La sentencia 75-2019 del Tribunal Supremo y la sentencia 1160-2020 que por el contrario vienen a decir que cuando todo un procedimiento administrativo, con todas sus tareas, ¿no? se ejerce por un sujeto, pues eso es expresión del ejercicio de una potestad administrativa y que por tanto eso no serían tareas instrumentales o de apoyo. Yo me alineo con la propuesta que hago en la obra, ¿no? Ejercicio de potestades administrativas viene a suponer dictar actos administrativos. Ahora bien, ya sean de trámite o sean definitivos. Y por tanto, y con esto pues también aprovecho, Concha, para contestar una de las preguntas que se hicieron en el chat, ¿se pueden ejercer potestades administrativas por unidades administrativas y no tanto por... dentro de esta lógica que estoy explicando, sí, en la medida que sean actos de trámite que vienen siendo impulsados por los responsables de los procedimientos administrativos, que son los que están articulando los trámites de audiencia, por ejemplo, cursando las notificaciones administrativas y en la medida que lo hacen y que tienen una participación sustantiva en el procedimiento que se traduce en esos actos administrativos, pues entiendo que eso es ejercicio de potestades administrativas. Ahora bien, el ejercicio de la competencia para dictar un determinado acto, hemos procurado deslindar potestad de competencia, pues lo determinará el reglamento de estructura orgánica y dirá quién es la concreta autoridad que debe dictar la resolución definitiva en ese procedimiento. Creo que con esto he podido quizá contestar. Sí, pues bien, ya que ha contestado efectivamente la que se refería
a esta última cuestión hay otra que yo creo que está también ya con la respuesta ofrecida, pero no sé si querrías añadir algo. Es una que se interesa si la adaptación al artículo 113 de la Ley 40/2015 del artículo 75 de la LAJA, pues desbloquearía o flexibilizaría el marco del ejercicio de potestades administrativas por parte de entidades del sector público en nuestra comunidad autónoma. Creo que ya has hablado sobre ello, pero no sé si quisieras añadir. Efectivamente lo he expuesto, pero puedo apuntar un dato más, ¿no? Esa sentencia que anuló la atribución de potestades administrativas a BIASA, sociedad mercantil en mano pública, supone, sin embargo, que en el resto de comunidades autónomas esta función la desempeñan sujetos de derecho privado, porque están externalizadas y son entidades estrictamente de derecho privado las que realizan esas funciones. Entonces, yo no soy quien para decidir cómo tiene que organizarse la administración. Es decir, la opción normativa de vetar que las entidades del sector público ejerzan o no potestades administrativas no me corresponde a mí. Yo lo único que estoy diciendo es que en el marco de la legislación estatal sí se admite que las entidades mercantiles del sector público ejerzan potestades y que en Andalucía no es así porque lo dice un precepto andaluz y que si lo que se pretende es normalizar la atribución del ejercicio de potestades a entidades del sector público en Andalucía, al igual que está ocurriendo en la administración del Estado o al igual que está ocurriendo en otras comunidades autónomas, bastará con modificar el artículo 75 de la LAJA para acomodarlo, para ajustarlo, para alinearlo con el artículo 130 de la Ley 40/2015. Esto es lo que he pretendido decir y hasta ahí puedo llegar. Porque... Y alguien pregunta, ¿hacemos caso al Tribunal Supremo o a la Generalidad de Cataluña? ¿En qué sentido? Esa pregunta merece una explicación un poco mayor, ¿no? Porque en este momento hacer caso a la Generalidad de Cataluña puede suponer muchas cosas y no sé concretamente a cuál se refiere. Yo creo que al Tribunal Supremo hay que hacerle caso siempre, quiero decir. Yo creo que sí, que el Tribunal Supremo... Pero claro, si yo estuviera en Cataluña, pues también le daría caso a la Generalitat, ¿no? Cuanto que administración... Hay también una cuestión que creo que es una pregunta más retórica que una pregunta que pueda ser susceptible de respuesta. A propósito de la intervención del profesor Velasco, alguien se ha preguntado si potestades públicas en manos de personas privadas. Sí, estamos convencidos de eso, si no significaría una huida del derecho administrativo, que si en todos los sectores, en algunos sectores sí, en otros no. No sé si a propósito de esto el profesor Velasco quiere decir algo. Bueno, en realidad yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, lo que digo es que es lo que en el fondo lo que hace el libro. Creo que el libro no está intentando crear derecho, lo que está intentando es racionalizar un derecho que existe. Entonces, desde el momento en que las leyes de 2015, la ley de contratos del sector público, la ley de subvenciones, etcétera, etcétera, ya han hace tiempo normalizado un fenómeno de que se están tomando decisiones por sujetos privados, esa decisión ya está tomada, esa decisión, digamos, normativa ya está tomada. Ahora el esfuerzo es cómo racionalizar jurídicamente esa realidad que ya está ahí. Y creo que lo bueno, lo que de útil tiene la construcción que propone el libro es que no hay un altísimo riesgo, como uno podía pensar, porque en el fondo lo que al distinguir varios tipos de potestades y decir no todas las potestades tienen gravamen, esas tienen un régimen jurídico muy peculiar, pero hay muchas otras que no son dudosas, que no son especialmente problemáticas y esas se pueden ejercer por sujetos privados o por sujetos públicos con forma jurídico-privada. Yo creo que aquí el haber distinguido, por ejemplo, entre actos de autoridad y actos en el ejercicio de potestades permite que no sea grave, que no sea tan grave el reconocimiento de que sujetos privados pueden dictar actos en ejercicio de potestades públicas. Por lo demás, yo creo que a veces nos escandalizamos con cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana, pero que cuando nos las preguntamos parecería como que si son extrañas. Y estamos totalmente acostumbrados desde hace mucho tiempo a que muchos servicios públicos se gestionen por contratistas y que estén tomando implícitamente muchas decisiones sobre el servicio. Es decir, eso no es algo extravagante de nuestra realidad. Y aquí lo que se hace es que se racionaliza esa realidad y lo que se propone justamente es que, asumido que eso es así y que es posible, se le someten unas garantías o unas exigencias que son
que lo otorgue la ley, que sea una decisión legal, que haya procedimiento, que haya motivación y que haya control jurisdiccional. Pues bien, muchas gracias. ¿Quiere hacer...? Ahora. Es que estaba viendo, perdona, que lo estaba viendo ahora. Es que esto es un galimatías de... Yo simplemente decir pues, que me alineo punto por punto con lo que acaba de explicar el profesor Velasco, ¿no? Que quiero decir, representa efectivamente lo que se defiende en el libro. Y lo único que le añadiría es una matización. Es que este planteamiento no lo hacemos para justificar ni una fuga de garantía, ni una relajación del derecho administrativo, ni una liberalización de los servicios, ni nada semejante. Lo reclamamos como un imperativo de coherencia de nuestro sistema jurídico para que el ejercicio de un determinado poder al que le podemos detectar esa naturaleza, ¿no? Esa supeditación al interés general, responda a las garantías, al correlato de garantías que el ordenamiento jurídico establece para el ejercicio de ese tipo concreto de poder. Y ahora, esos poderes, como acaba él de recordar, no son todos iguales. Tienen diferentes manifestaciones de intensidad y en el capítulo, en la parte tercera del libro, pues incluso se analiza, como he explicado, la seguridad ciudadana, ¿no? Como un ámbito en el que el ejercicio de potestades llega a unos extremos pues francamente al límite, ¿no? Y a facultades o potestades de gravamen extraordinariamente intensas. De lo que se trata, como digo, es de, en lugar de reafirmarnos, ¿no? En que solo puede ser la administración la que ejerza potestades, ignorando que la realidad está demostrando que otros sujetos también la están ejerciendo, y en particular entidades privadas del derecho público, ¿no? Y que tuvieran lugar todos los abusos que hubo, ¿no? Con las contrataciones públicas, cuando todo esto no estaba tan claro y no existía ni siquiera el concepto de poder adjudicador, y ahora con la última vuelta de tuerca en la que todos los actos separables de todas las entidades, de todos los contratos del sector público acaban concebidos de hecho como ejercicio de potestades administrativas y reconducidos al sector público. Esto en el fondo es lo que subyace en la obra, ¿no? Una reivindicación del derecho administrativo y nunca, en ningún caso, una relajación de garantía de ninguna clase, ni un todo es jauja, ni a que cada uno haga lo que le parezca. Bien, no. Sí, decía que no sé si alguno de nuestros ponentes querían añadir algo, no hay más preguntas. Sí, es verdad que siguen produciéndose opiniones entre las personas que están asistiendo al seminario en relación fundamentalmente con este tema del ejercicio de potestades administrativas por funcionarios, y yo creo, puesto que hemos llegado justo al límite de nuestro tiempo, nos hemos excedido 3 minutos, pues que podemos dar por concluido, salvo que el director de la obra, que está aquí a mi lado, me diga lo contrario. Creo que podemos dar por concluido este seminario. Yo lo calificaría de un seminario magnífico, como no podía ser de otra forma, dado el interés de la obra, su envergadura, no solo en el número de páginas, sino la están viendo, sino la intensidad de sus contenidos, la riqueza de sus aportaciones. Sobre ella, además, hemos tenido unas magníficas intervenciones de las 3 personas que nos han acompañado esta tarde. Yo, desde luego, me voy con muchas más preguntas que las que traía. Ya dije antes que una de las cosas que más me habían hecho disfrutar en este curso tan complicado, y puesto, como decía el profesor Esteve, que no hemos tenido Semana Santa ni feria y la actividad lúdica es poca, pues ha sido la lectura de esta obra. Ahora pues puedo añadir que esta tarde igualmente me ha enriquecido extraordinariamente. Queda mucho terreno por recorrer, dije antes, justamente el sentido de un proyecto de investigación, que del que nace esta obra lo cumple plenamente, pues es el avance en el conocimiento y en el análisis de una materia. Creo que lo logra esta obra con creces, porque aquí estamos todos pensando y discutiendo sobre las ideas que se nos han aportado. Quedan muchas otras para otros seminarios, para otros encuentros que seguro que vendrán.
yo pues creo que me corresponde cerrar ya el seminario, ¿no? Dándole las gracias, por supuesto, al Instituto Andaluz de Administración Pública por su acogida, a los intervinientes en el seminario, a los participantes y a los asistentes. Muchas gracias por tanto a todos y buenas tardes.